El siguiente momento será con Jorge Armando Zambrano Chumo, analista internacional, hombre vinculado a Russia Today e Hispana TV, quien va a conversar en este diálogo con José Luis Chávez en este programa, como les digo, Conversando Ando. Y tal cual les había ofrecido conversar en este nuevo proyecto que estamos empezando, Conversando Ando con José Luis Chávez, quiero decirles que me acompaña el doctor Jorge Armando Zambrano Chumo, es bloguero, activista internacional, calificado también en el orden latinoamericano como libre pensador. Y quisiera hacer una conversación, Jorge, en dos aspectos. Primero, el aspecto económico y político interno, y después un poco hablar del plano internacional, dada tu experiencia y tus vínculos con Europa y Medio Oriente. Jorge, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera extraer de ti, sé que eres un investigador, el criterio que tú tienes sobre la situación política ecuatoriana, que lógicamente se genera por medidas económicas o situaciones jurídicas. ¿Cómo ves al Ecuador, este Ecuador de Lenín Moreno y este séquito que gobierna actualmente? Mira, el problema de Ecuador y todo el problema de la región está íntimamente ligado, ¿no? ¿Por qué? El económico y el político. Nosotros hemos estado acostumbrados a ver los problemas de nuestros países aisladamente, ¿no? Pero no ese es el problema. Todos los problemas del país han estado siempre ligados a la cuestión internacional, ¿no? Si nos remontamos, por ejemplo, a la década del 80, cuando el Ecuador entró en su etapa democrática después de muchos años de dictadura, hablamos de la muerte de Jaime Roldós, ¿no? Que fue un crimen ejecutado por la CIA. Jorge, una pausa aquí. ¿Tú consideras que ese crimen al que tú te refieres fue cometido por esa impronta nueva que quería dar al Ecuador y a Latinoamérica Roldós, de un país más pensando en lo nacional y alejarse, o sea, como propósito tenía alejarse de las directrices internacionales o del imperio? Claro, al imperio no le convienen los gobiernos nacionalistas, porque aquí no podemos hablar de ideologías, tenemos que hablar de nacionalismo, ¿no? Y nos remontamos a la época de Alfaro, a todos esos líderes revolucionarios de Nicaragua, Sandino, de Martí y de todos ellos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a través del tiempo se le fue dando un tinte ideológico por la presencia de la ex-URSS, que quería también ganar espacio en Latinoamérica, ¿no? Pero ligamos los problemas actuales a los problemas del pasado. Te hablo de Torrijos. Torrijos murió en las mismas circunstancias que murió Roldós. ¿Y coincidían ellos en su criterio? Claro, ¿Tenían la misma idea? Eran líderes nacionalistas. No te olvides tú que Torrijos llegó a un acuerdo, obligó a Estados Unidos, en el gobierno de Jimmy Carter, a que le devuelvan el canal de Panamá, ¿no? El canal de Panamá fue hecho en un territorio que fue robado a Colombia. Aquí otra pausa. Estados Unidos parece que ha tenido como práctica común ocupar sectores y áreas estratégicas de los países, no solo a nivel de Latinoamérica o Hispanoamérica, sino a nivel del mundo. Ahora que recuerdas el tema del canal de Panamá, tan vital y tan clave para la circulación y la economía. Claro, porque a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos nos considera su patio trasero, ¿no? ¿Verdad? Lo dijo John Kerry en el gobierno de Obama. Latinoamérica es nuestro patio trasero. Obama dijo: gobierno que no nos quiere obedecer, le torcemos el brazo. Lo dijo recién hace poco tiempo, ¿no? Entonces, somos un continente que casi lo siente Estados Unidos como propiedad de ellos. Si nos vamos a los otros continentes, por ejemplo, a los países árabes, al Medio Oriente, también vemos la misma situación, en donde Estados Unidos tiene a sus gobiernos títeres de él, como todas las monarquías del Golfo Pérsico, más ese territorio que fue arrebatado a los palestinos para crear una base militar que se llama Israel. Bueno, ya hablamos de ese punto porque es importante hablar también del tema Siria. El tema Siria es fundamental, dado que la Unión Soviética
ya no existe más, pero existe Rusia. En algún momento el plan occidental de los norteamericanos en este llamado nuevo orden mundial era el sometimiento de todo el planeta. Y mucho de esto, Jorge, se empezó a practicar luego de la Segunda Guerra Mundial en el aspecto económico con el plan Marshall y también a través de la investigación y el sometimiento a través del desarrollo de armas. Ahora sé que por Siria no les ha ido tan bien y que Rusia y Putin han logrado demostrarle que también son una potencia, que era lo que no quería Estados Unidos. Pero yo no quiero irme de Ecuador, Jorge. Yo quiero quedarme en el país y quiero saber qué opinión tienes respecto al gobierno de Moreno. Es decir, ¿Moreno está cogobernando con la derecha o Moreno no tiene la capacidad de administrar el país de tal manera que son ese grupo de personas que le rodean quienes terminan tomando estas decisiones, que dados los resultados no son las mejores, Jorge? Claro, mira, Moreno es víctima de sus propios errores, ¿no? O sea, víctima de su incapacidad, podría ser. Sí, no. De sus propios errores. No. De capacidad no podemos hablar de Moreno porque toda su etapa de vicepresidente nunca hizo nada. Se lo dio haciendo el gobierno y los tecnócratas que tenía el gobierno de Correa a su alrededor, ¿no? Entonces, Lenín Moreno fue, este gobierno es dirigido por un grupo de tecnócratas, igual como cuando llegaron a hacer el experimento de Chile. Tecnócratas nacionales que son dirigidos por tecnócratas de norteamericanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Anteriormente era, por ejemplo, quitar la figura de Cuba como un referente de las guerrillas latinoamericanas. Ahora es el socialismo del siglo XXI, que no se lo ha dicho en su esencia qué es lo que significa. ¿Ya? Entonces, el gobierno de Moreno es un gobierno dirigido desde afuera. ¿Ya? ¿A deslegitimar qué? ¿Ya? A deslegitimar a los gobiernos progresistas o socialistas. Socialismo no hay. Ya, pero eso dejémoslo para otro capítulo porque merece una explicación más larga. Es decir, a estos gobiernos que surgieron como Chávez en algún momento, como Cristina Fernández, hoy que retoma el poder, Lula, Dilma y compañía. Sí, son gobiernos con políticas sociales bien claras, ¿no? Y a Estados Unidos no le gusta eso. Al neoliberalismo no le gusta eso, las políticas sociales, ¿no? Entonces, ¿qué son las políticas sociales nuestras? Un acceso, por ejemplo, a la vivienda, no gratuita, sino con facilidad a la gente de escasos recursos. Tenemos una educación gratuita y tenemos un acceso a la medicina gratuita. Esos son los tres pilares prácticamente de estos gobiernos socialdemócratas. ¿Cuánta influencia está teniendo el gobierno norteamericano y su política internacional sobre el gobierno de Moreno? Toda. Todo lo que hace el gobierno de Moreno es por los intereses norteamericanos, que representan aquí los empresarios locales, los banqueros locales, ¿no? Esos banqueros locales aquí, ¿qué es lo que hacen? Beneficiarse de las políticas económicas y su dinero llevarlo a Estados Unidos, una parte y otra a los paraísos fiscales, que también es dinero que lo controla Estados Unidos, ¿no? Muy bien, luego de las movilizaciones que terminaron en algún momento, digamos, con la idea de la salida de Moreno del poder, se han elucubrado una serie de conceptos y me parece que algunos medios de comunicación han servido como base para instrumentar la construcción de esta idea de que se planeó un golpe de Estado antes de la movilización. Vale recordar que 2 días antes de que se lance ese paquetazo sobre el asunto gasolina y que se intentó también agredir, digamos, laboralmente a los trabajadores con los 15 días de vacaciones, se hablaba del presunto incremento del IVA y luego terminan subiendo la gasolina. Es decir, ¿cómo se podía planificar un golpe? Nadie sabía que el gobierno iba a tomar una decisión brusca que iba a fracturar la sociedad y que iba a reaccionar, a hacer que todo el mundo reaccione, Jorge. ¿Hubo o no hubo un plan, de acuerdo a tu criterio, del correísmo, del madurismo, del, digamos, castrismo de Cuba para tumbar a Moreno? Cuba tiene demasiados problemas para estarse preocupando en los problemas de estos países. Venezuela tiene demasiados problemas de toda índole para estarse preocupando en los problemas de estos países. Ellos son solidarios. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué hubo una convulsión tan marcada? Mira, si tú te das cuenta,
Correa venía insistiendo vía redes sociales e incluso ciertos periodistas independientes venían diciendo de que el pueblo estaba aguantando demasiado todo esto que se hizo después de la consulta popular, ¿no? Para ejecutar todo lo que estaba haciendo. No hay influencia extranjera, la única influencia extranjera es Estados Unidos. Por ejemplo, ¿tú crees que las manifestaciones en Chile, que ha sorprendido a todo el mundo, hayan sido planificadas? Era tomado como el país modelo. Claro, todos querían hacer una copia del modelo chileno. Y hoy demuestran que tiene graves la Suiza latinoamericana, porque todo está oculta, porque hay una matriz informativa creada desde principios de este siglo, en donde las grandes corporaciones se hicieron de los medios de comunicación masivos. Y el rol de los medios entonces está supeditado a las disposiciones de estas corporaciones. Sí, a los intereses económicos de Estados Unidos a nivel occidental. Tal es así que si tú ves a Rusia, la tienen sancionada y los medios de comunicación no hablan, solamente Rusia Today, que es la que denuncia. Y de hecho, Jorge, antes que pases a otro tema, en este mundo del que tanto se pregona la libre expresión, este canal ha sido bloqueado en redes sociales, claro, en algunos aspectos, ¿no? Entonces nos sorprende muchísimo esa doble moral. Ya. Ahora, no hay un plan ejecutado, porque no hay oposición. Aquí en nuestro país no hay oposición organizada de ninguna índole, ¿ya? El gobierno está gobernando solo. ¿Cómo calificas esa popularidad de Correa entonces? O sea, existe un capital político de Correa que no puede convertirse en oposición porque el sistema está atropellando, digamos, el aspecto, el asunto del jurídico, económico. ¿Cómo lo ves entonces? Mira, estos países ideológicamente no se manejan. Estos países se manejan con políticas sociales. Yo he dicho siempre que nuestros países votan con el corazón y el estómago, no votan con el cerebro. Solamente los países con ideología, como Cuba, como Corea del Norte, votan por ideologías. Estos países no, estos países, por ejemplo, ¿por qué es el capital político de Correa? Por sus obras sociales, ¿no? Había una publicidad en el gobierno de Correa que dice, las carreteras son tan buenas que hasta un ciego las ve, ¿no? Entonces, esas obras sociales el país los trae. ¿O acaso no hay crisis en el país? ¿No sentimos la crisis? ¿Acaso no vemos en la calle, por ejemplo, más personas como vendedoras ambulantes? Eso es sinónimo de crisis. Vemos a padres con sus niños vendiendo verduras, ¿no? Los fines de semana. Eso es sinónimo de crisis. Que tú vas al hospital, en el gobierno de Correa había atención gratuita, medicina, y el paciente que tenía una enfermedad grave lo mandaban a una clínica del Hospital General, le hablo, ¿no? Yo he sido testigo de eso con vecinos que tengo, familiares que han sido mandados a operar a corazón abierto en la clínica Alcíbar. Entonces, eso se ve, ese es el capital político de Correa. Tú ves aquí no hay asuntos ideológicos, sino el bienestar que recibió gran parte de la población, y que creo que se marcó y se notó más, porque esa gente que recibió algún tipo de beneficio en la época de Correa no lo había recibido durante décadas, es decir, habían pasado 30, 40 años en el olvido y abandono, y de pronto se sienten recompensados por este gobierno, y eso es lo que ha generado el capital. Entonces era fácil vencerlo a Correa, generando más bienestar, y bórrenlo a Correa del mapa. Así es. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos de los estiajes que había cada año, de los racionamientos de energía eléctrica que había cada año, porque la central de Paute pues no tenía agua. Ahora hablamos de 3, 4 hidroeléctricas, ¿no? Entonces ya no hay exceso de energía que exportamos. Eso las personas mayores que votamos con conciencia sabemos. Reconocer. Claro. Jorge, te quiero agradecer. Este es el primer contacto que hemos tenido en el programa Conversando Ando, y quiero anticiparles que tendremos otros diálogos. Así, es una conversación, no es realmente una entrevista, para que sea más amena para ustedes, y vamos a recorrer el Ecuador. Intentaremos conocer la perspectiva de dirigentes de la Amazonía, de la región insular, de la sierra y de la costa. Aquí en Conversando Ando con José Luis Chávez. Muchas gracias, Jorge. Yo te felicito, tú eres